Un poder judicial de Michoacán. Eficiente, cercano, sensible a las necesidades ciudadanas, que da resultados. Laura Elena Alanís García es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle. Realizó la especialidad en Impartición y Administración de Justicia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y cuenta con estudios de maestría en Derecho Procesal Penal, con orientación en litigación oral, así como con el grado de doctora en Derecho, ambos por la Universidad Nueva España. Posee una trayectoria judicial de más de 20 años, especializada en materia penal e impartición de justicia, con formación en Derechos Humanos, Justicia Penal para Adolescentes y Perspectiva de Género, entre otros. Ha participado en diversos diplomados, congresos, ponencias, conferencias, cursos y talleres vinculados al ámbito jurídico, además de desempeñarse como docente a nivel licenciatura y posgrado. Inició su trayectoria en el servicio público en el año 2000, en el Poder Judicial del Estado, en la ciudad de Morelia, donde se desempeñó como escribiente, secretaria de acuerdos, secretaria proyectista y secretaria proyectista de sala. Entre 2012 y 2021, ocupó el cargo de jueza de ejecución de sanciones penales en los distritos judiciales de Lázaro Cárdenas, Zamora y Morelia. En 2021, producto de un concurso de oposición, fue designada magistrada de la octava Sala Penal, función que ejerció hasta abril de 2025. Derivado de la reforma judicial y tras resultar electa por voto popular, el pasado 15 de septiembre asumió la función de magistrada de la Sala Unitaria Penal de la región Zamora y rindió protesta ante el Congreso del Estado. El mismo día, durante la sesión del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, fue elegida por sus pares como presidenta sustituta. Desde su nueva encomienda, impulsa una justicia con perspectiva humana, sustentada en la transparencia, la legalidad y la cercanía con la ciudadanía. Su labor aporta a un poder judicial más sensible, eficiente y confiable. En programas anteriores ya hemos estado platicando de la nueva conformación del Poder Judicial. Pero una de las novedades de esta reforma judicial es que se regionalizó la segunda instancia. Esto significa que magistrados y magistradas ya no se ubican solo en Morelia, sino en 7 regiones en las que se ha dividido el Estado. Para conocer más de este trabajo que busca estar más cerca de la ciudadanía, nos acompaña el día de hoy la magistrada Laura Elena Alanís García. Ella es la titular de la Sala Unitaria Penal en Zamora. Y ella nos va a platicar de las experiencias de estas primeras semanas, pero también queremos conocer algo de lo que ha hecho en su trayectoria. Escuchábamos ya más de 25 años en el servicio público, conociendo esta estructura también del Poder Judicial y ahora con este nuevo Poder Judicial que estamos intentando dilucidar, conocer e entender. Bienvenida, magistrada. Muchísimas gracias, Astrid, por esta invitación y sobre todo la oportunidad de dirigirnos a tu foro para que conozcan más de este nuevo Poder Judicial que está pensado en la ciudadanía y votado ahora por la ciudadanía. En su experiencia como doctora, también al frente de diversos asuntos en el Poder Judicial, en diversas instancias, ya ha tenido la oportunidad de conocer, pero ahora con esta nueva estructura, a mí me gustaría preguntarle, bueno, ¿qué son estas salas unitarias penales? ¿Cuál es su función? Bueno, las salas unitarias penales como tales ya existían. La diferencia que tenemos radicalmente ahora es que ya no están concentradas en la ciudad de Morelia, sino ya las tenemos regionalizadas en las 7 regiones que ahora conforman la estructura del Estado de Michoacán. ¿Cuál es la distinción? Esencialmente que ya tienes ahora sí a una persona magistrada en esas regiones, presencialmente atendiendo los mismos asuntos que antes se concentraban en la ciudad de Morelia. ¿Cómo son? Exactamente iguales, nada más que posicionadas en estas 7 regiones. 2 aquí en Morelia y 1 en cada una de las regiones que tenemos en Lázaro Cárdenas, tenemos en Apatzingán, en Uruapan, en Zamora, en La Piedad, Zitácuaro y pues evidentemente aquí en Morelia 2 personas magistradas. Esas son realmente las distinciones, la posición ahora en todo el territorio de Michoacán de una persona magistrada al menos. ¿Cuáles son los casos que ven en estas salas? Bueno, esencialmente nos encargamos de revisar las resoluciones de los jueces. Los jueces tenemos desde adolescentes, que ese es un sistema, un microsistema, pero también tenemos jueces de adultos. Entonces nos toca conocer de las decisiones que ellos toman en primera instancia, nosotros como órganos revisores, siempre y cuando una de las partes que están en esos juicios decidan ejercer este derecho de recurrir. De otra manera, nuestro trabajo pues no se puede realizar porque mientras la parte que está interesada
no se inconforme, pues eso significaría que están de acuerdo con la decisión del juez. Pero en caso de que no lo estuvieran, entonces para eso estamos nosotros, para revisar precisamente si esa decisión o esas decisiones que tomaron son correctas, y de serlo así, nosotros las confirmamos. De no ser así, nos toca modificarla o incluso revocarla. ¿Cómo funcionan estas salas? ¿Cómo llegan las personas hasta ustedes? Bueno, primero necesitamos que un juez tome una determinación, porque si no la toman ellos, pues evidentemente el derecho a recurrir no surge. Ya que ellos toman la determinación, entonces esa persona, digamos, parte procesal, recurre, dice, bueno, yo no estoy de acuerdo porque aquí se equivocó, a mí me afecta, etcétera. En ese momento se sustancia el recurso y ya nos llega a nosotros. Puede llegarnos de dos maneras. Si estamos hablando del sistema tradicional, que es todavía con expedientes, pues nos llega el expediente de ese juicio. Si estamos hablando del sistema acusatorio, nos llegan audiencias. Entonces, con el escrito de agravios, porque así se le denomina, nosotros sustanciamos la revisión. Es decir, vemos que la persona que evidentemente está inconforme pueda inconformarse, porque la ley dice quiénes pueden inconformarse. Segundo, que la decisión sobre la que ellos están inconformes sea apelable. Y finalmente, que lo hayan hecho en tiempo. Es decir, todas las partes tienen un tiempo para recurrir, y dentro del mismo es cuando el ejercicio del derecho se lleva a cabo. Si no lo hacen en ese tiempo, pues tampoco podríamos conocer. Entonces, estamos en el cumplimiento estricto de esta formalidad para entonces nosotros eventualmente poder resolver. Y resolver significaría, ahora sí, ya habiendo satisfecho todo esto, revisar qué fue lo que pasó en ese asunto y ver si la decisión que finalmente tomó el juez es correcta conforme a la ley. Que hablar de corrección es decir que le haya aplicado correctamente la norma, que haya cumplido con todas las formas para llegar a ese punto y que evidentemente sea la decisión más justa para este caso. ¿De qué manera este nuevo funcionamiento permite que el Poder Judicial esté más cerca de la ciudadanía? Bueno, desde el momento en que ya tienes personas magistradas en las regiones, aquí debemos de partir de que de inicio ya tienen un juez. Tienen jueces, en este caso, especializados en el sistema tradicional, tienen jueces especializados en el sistema acusatorio, y es a donde ellos acuden cuando tienen una problemática específica. Pero cuando ellos tomaban antes la decisión y ellos se inconformaban, esta decisión ya se venía acá a Morelia. Ahora el hecho es que ya no se viene la decisión a Morelia, sino ya se queda en la misma región donde se toma, ahora en la oficina de una persona magistrada, que va a hacer exactamente lo mismo que hacían en Morelia: recibirlo, verificar que se dieran las condiciones y eventualmente revisar la decisión. ¿Qué agiliza? Pues agiliza esta situación, el envío. ¿Por qué? Porque ya no se tendría que venir hasta acá, sino se queda en ese lugar. ¿Qué también acelera? La posibilidad de la toma de la decisión. ¿Por qué? Porque es prácticamente inmediato a que se cumplan todas las formas con el juez y que se remite a la oficina, que, insisto, estando en el mismo lugar, pues es cuestión de unas horas en que llevas el asunto a esa sala. Y finalmente la revisión, pues la revisión es lo mismo, o sea, ya que tienes luego el asunto, es que puedes verificar todas estas condiciones y tomar eventualmente la determinación que te toca a ti como persona magistrada. Acercas la justicia, sí, pero también le das mayor celeridad a esta. ¿Por qué te digo esto? Porque en el sistema acusatorio, que es la que nos genera mayor número de apelaciones, para nosotros tener audiencia tenemos que ver si la persona que nos está recurriendo nos la está pidiendo. Ese es un derecho que ellos pueden ejercer. Si ellos nos la solicitan, entonces nosotros tenemos que generar condiciones administrativas para, en un espacio, haz de cuenta como esto, reunir a todas las partes y ser escuchadas. Ser escuchadas en el planteamiento de por qué están inconformes con la decisión de un juez, y entonces nosotros eventualmente darle la misma oportunidad a este inconforme, igual al Ministerio Público, igual a un asesor e incluso a la víctima, de ser escuchados y decir si esa decisión debe de ser o no modificada. Evidentemente el recurrente es el que desea que esa decisión se modifique o se revoque, contrario a lo que pudieran tener sus contrarios. Entonces, esa construcción que te digo finalmente parte de quién la pide. Y evidentemente en el caso particular de la región de Zamora sí se ha dado la petición de los recurrentes de ser escuchados en audiencia. ¿Y eso qué ha significado para nosotros como magistrados? Pues administrativamente tener una coordinación con una dirección que actualmente se llama Coordinación de Gestión del Sistema Penal, que ellos son los que administran todas estas salas y son los que nos asignan al personal operativo, es decir, los que graban, los que dirigen, en este caso, el funcionamiento del sistema y eventualmente la disciplina de la estancia, es decir, de que nada más entren los que deben de entrar,
¿Por qué? Porque luego el espacio es muy pequeño y no le puedes dar acceso a todo el público. Entonces son temas así como de control que son administrativos y que se deben de gestionar antes de tener lugar esta audiencia. Y ya esa experiencia yo ya la tuve la semana pasada, donde una persona detenida justamente fue la que me pidió la audiencia. Quería ser escuchada de una decisión que se sentía inconforme de un juez, y entonces en la oportunidad es no solamente hacer todo esto, sino además asegurar que la persona detenida esté presente en condiciones dignas porque se le están respetando sus derechos como justiciable. Entonces, ya es teniendo todo eso, que me ven, o sea, me vieron a mí, estando ahí, precisamente en esa audiencia, escuchando sus posturas de por qué no estaban de acuerdo, por un lado, que son los recurrentes, y por el otro, por qué esa decisión tenía que prevalecer. En una dinámica que pudiéramos pensar puede ser corta, dependiendo de las manifestaciones que tengan, o puede ser muy larga, también dependiendo de toda la información que te quieran proporcionar. Pero todo lo que pasa antes, podemos hablar que son días de preparación para que esto tenga lugar. Y lo mismo se hacía aquí en Morelia, pero el hecho de yo ya estar presente y escuchándolos, eso es lo que ha marcado la diferencia para los justiciables. Y si me preguntas en mi percepción, ¿qué es lo que yo visualicé? Un cambio en la percepción de ellos. ¿Por qué? Porque no estaban habituados a que una persona magistrada se parara en una sala de audiencias, se sentara a escucharlos, a unos y a otros, y eventualmente les dijera eso finalmente cómo se resolvía, ¿no? Eso es lo que se marca en diferencia con este nuevo Poder Judicial. Bueno, ser escuchadas las partes, ¿no? Tener la presencia ahí en ese caso de la magistrada y que poder exponer también quizás sus condiciones y la situación. Muy interesante lo que está sucediendo y que bueno, serán experiencias diversas las que vengan por delante. En este sentido, bueno, hablamos de la materia penal, que también implica ciertas condiciones distintas, porque hablamos de delitos pues de cierta gravedad, que implica también incluso hasta la libertad de la persona acusada, en su caso pues con alguna sentencia. ¿Cómo garantizar la imparcialidad de las magistradas y los magistrados en este tipo de casos y en estas salas? Bueno, nosotros tenemos que partir como personas magistradas de que debemos tener conciencia de si no tenemos impedimentos. ¿A qué me refiero con impedimentos? Son supuestos que la misma ley nos dice que nos obligarían a nosotros separarnos de los juicios. Es esencialmente cuando tienes algún vínculo con el hecho, con las partes o los has tenido en algún momento de tu vida. Eso afecta a tu imparcialidad. Entonces, la primera situación de conciencia que nosotros debemos de tener es que no tengamos ninguna relación de esa naturaleza con las personas que vienen, en este caso, a que les revisemos decisiones de los jueces. Si las tenemos, nuestra obligación como personas juzgadoras, ya sean los de primera como los de segunda instancia, es decir, aquí yo tengo un impedimento y yo me tengo que separar. Eso es un primer elemento de garantía de la imparcialidad. Otro elemento de garantía de la imparcialidad lo tienen las partes. Es decir, si las partes tienen sospecha de que nosotros no somos imparciales, cualquiera de los jueces o cualquiera de los magistrados, ellos también lo pueden exponer y decir, esta persona magistrada o esta persona juzgadora tienen impedimento por esta razón de ley. Y es un tema que también se tendría que revisar si efectivamente está ese supuesto. Cuando hablamos de imparcialidad es encontrar en la ley muchos elementos que aseguren que tú no vas a tener ningún tipo de influencia más allá que el caso que te llega y que ese caso tú lo vas a resolver conforme a la normatividad que te corresponde, insisto, porque puede ser un sistema de adolescentes o puede ser un sistema de adultos. Pero eventualmente también tenemos otros escenarios en donde dicen, bueno, es que yo tengo un derecho a ser escuchado. Sí, pero el derecho a ser escuchado también en nuestra normatividad tiene reglas. Entonces no es nada más de ir a buscar a la persona magistrada o a la persona juzgadora. De acuerdo a nuestra normatividad, que es precisamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí sí nos dice y nos obliga a que si tú vas a escuchar a una de las partes, tiene que estar presente la otra. ¿Para qué? Para que dependiendo de lo que diga la parte que primero te quiera hacer la manifestación, la otra también pueda opinar. Eso también es un instrumento de garantía que tienen todos los justiciables de que no va a haber ningún tipo de influencia a la persona juzgadora y que simplemente va a resolver en base a lo que se presentó eventualmente en un juicio y que fue materia de resolución de un juez que ahora un magistrado va a resolver, nada más. En un dado caso el Supremo Tribunal o el órgano de administración judicial
siempre que el presidente que está actualmente, el maestro Hugo Gama, no pudiera hacerlo, o sea, tuviese un obstáculo para realizar las funciones propias de presidente, ya sea del Supremo o del órgano de administración, en las cuales yo tendría entonces que llevarlas a cabo. Esas son casuísticas, pero finalmente la ley nos mandata tener la presidencia sustituta ante esas eventualidades que pueden ser de cualquier naturaleza y que te obliguen a tener la disponibilidad de un presidente durante todo el tiempo de la gestión. Entonces, básicamente son las mismas que hace el presidente, solamente cuando el presidente no está. Muy bien. Pero esto implicó, en cierto modo, pues el reconocimiento también de sus colegas, de sus compañeros y compañeras del Poder Judicial. Sí, y les agradezco enormemente a los compañeros y las compañeras magistrados y magistradas por darme ese voto de confianza, por creer que yo puedo ser una opción en caso de esas imposibilidades en que pueda estar el presidente, de yo asumir esas funciones o esas atribuciones para mantener la marcha de este Poder Judicial y esta nueva dinámica que nos está demandando a todos, pues mucha energía, pero sobre todo mucha vocación e intención, porque estamos generando nuevas formas de hacer las cosas. Otro voto de confianza importante pues es el de la ciudadanía que votó por usted, votó por quienes están al frente del Poder Judicial actualmente. Platíquenos un poquito de esta experiencia, de esta responsabilidad de haber sido elegidos por voto popular y lo que implica también para el nuevo modelo del Poder Judicial. Bueno, es curioso que, como tú lo mencionaste al principio, tener prácticamente más de 25 años en el Poder Judicial, a lo que a mí me llevó en su momento es a creer que nada más la función estaba dentro de la oficina, ¿no? A construir ahí procesos, tomar decisiones y simplemente concluir los casos. Cuando esta nueva forma de elegir a jueces y magistrados se da por una reforma constitucional, nos obligó ahora a salirnos de ese escenario y buscar a la ciudadanía para que nos conocieran, para que creyeran en que nosotros queremos hacer esto por una buena intención, es decir, en mi caso, seguir trabajando en el Poder Judicial y que finalmente mi actuación ahora sí va a estar más al ojo de ellos, ¿no? O sea, ya van a saber quién soy yo, dónde voy a estar y cuál va a ser la función que yo voy a desempeñar. Esa cercanía que me implicó presentarme en diferentes regiones del estado, porque mi votación fue estatal, fue conocer lugares que antes yo nunca había visitado. Lugares como Zitácuaro, como Marabatío, como Ciudad Hidalgo, esa zona oriente yo no la conocía, pude conocerla. Regiones de Tierra Caliente también pude conocerlas. Lázaro Cárdenas sí lo conocía porque mi primera inscripción como jueza de ejecución precisamente fue en ese lugar, pero yo no conocía La Piedad, yo no conocía Tanuato, entonces son esas otras ciudades que pude conocer, que me pude dar a conocer con ciudadanía y de la que recibí un voto de confianza. Entonces, ahora sí podemos decir que ellos saben quién soy, se pueden identificar conmigo, pero aún más me pueden estar literalmente fiscalizando, es decir, ser el ojo crítico de si estoy haciendo o no bien mi trabajo. ¿Por qué? Porque finalmente para eso es esta reforma, para darles esa oportunidad de que ahora sí alcen la voz si están viendo un actuar incorrecto. Y bueno, tenemos un tribunal de disciplina que finalmente sería el que determinaría si hay sanción ahí o no. Pero de abrirles la posibilidad de podernos identificar es un primer paso para que ellos posteriormente decidan si amerita o no acudir a estos medios para que se sancione si es que hay mérito de sanción. Eso es lo que finalmente ocurre con la cercanía. Claro. Tiene muchas ventajas la regionalización, pero ¿cuáles son los retos? ¿Qué observa usted desde ahí? Bueno, un reto que digamos tenemos ahora sí como sociedad es el de adaptarnos. No es sencillo cuando tienes una forma de hacer las cosas de repente cambiarlas. Y en el caso del actuar, sobre todo de los que son abogados, a veces el tránsito de tener que venir a Morelia los limitaba o los hacía de alguna manera resignarse a no seguir más allá de la decisión que ya se tomó en un primer momento. Cuando ya tienes ahora sí disponible muy cercana la posibilidad de que te revisen una decisión, entonces ahora sí ya estás obligando a ellos a repensar si van a seguir con esa actitud, es decir, de dejar la decisión como está o ahora sí llevársela a un magistrado para que determine si fue correcta o no. Eso también con los justiciables, que son los que finalmente van a recibir el sentido de la decisión, también les apertura la opción de ahora sí eficazmente ser escuchados. ¿Bajo qué regla? Pues la que te comenté, solicitar una audiencia y estar en presencia de la persona magistrada para ellos expresar qué es lo que finalmente no les
parece de esta decisión. Y que esa situación como causa de pedir sea la que la persona magistrada diga, bueno, efectivamente aquí hay un error por esto y esto y aquello, y entonces se te repara de esta manera. O por el contrario, decir, no, sabes que aunque tú estás inconforme, el actuar de esta persona juzgadora fue correcta porque hizo esto y esto y esto y esto, que dice la ley que se tiene que hacer y que evidentemente el resultado que está dado es el justo para el caso. Entonces, ese cambio es muy importante y ya lo empiezo a percibir desde el momento en que personas defensoras ahora ya están tramitando incluso más juicios. ¿En qué sentido? De las decisiones que se toman acá por parte de nosotros magistrados, todavía cabe la posibilidad de que te vayas al juicio de amparo. Entonces, desde el momento en que tú ves ese trámite, entonces te das cuenta que estás cambiando una realidad, o sea, estás incrementando la intención de acceder a la justicia de manera completa en todas las instancias para que un solo caso tenga una solución. Yo sé que cada caso es distinto, pero bueno, nos mencionaba usted, hay algunos tiempos, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo tiene una persona para acudir a esta segunda instancia? Y bueno, cada caso va a diferir, pero ¿cuánto es la reducción del tiempo respecto al modelo anterior al actual en tener una decisión ya en la segunda instancia? Bueno, aquí tendremos que partir de qué norma estamos aplicando, porque si estuviéramos aplicando la norma del sistema tradicional, esa nos marca tiempos desde que se toma la decisión, tienes 5 días para recurrir una sentencia, luego ya que la recurres, el juez tiene que darle vista a las demás partes y eventualmente remitírtelo. Pensando que se demoraría un juez aproximadamente 2 semanas en generar este trámite, antes el hecho de que se tuviera que venir a Morelia era otra semana más. Esa es una semana que de inicio ya te estás ahorrando. ¿Por qué? Porque ya que pasa todo eso, se lleva directamente a la oficina de la persona magistrada. Ya recibiéndolo la persona magistrada, bueno, pues también tiene plazos, no solamente para sustanciar el momento de una audiencia, que en el sistema tradicional se tiene que desahogar, sino a partir de ahí, cuánto se tiene para resolver. Cuando hablamos del tradicional hablo de expedientes, entonces las hojas son significativas y eso te puede incrementar los números de días que tienes para resolver, pero por regla general son 10 días. Ahora, en el sistema acusatorio la dinámica cambia. ¿Por qué? Porque como se te mandan audiencias, ahora ya no revisas expedientes, revisas audiencias. Si revisas una sola sesión, bueno, pues la revisión es realmente rápida. Desde que tú recibes el asunto, te estaría hablando a lo mejor una semana, semana y media en que puedes concretar adecuadamente la revisión. Y si te fijas, sería el mismo esquema. Te ahorrarías una semana de remisión a Morelia. ¿Por qué? Porque finalmente ya lo estás haciendo en tu región. Entonces, eso es lo que finalmente en tiempos se van a ver muy claros y ya se están viendo muy claros desde el momento que nosotros levantamos la suspensión a que ya haya estado dictando resoluciones. Importante lo que se está realizando. Magistrada Laurelena Alanis García, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos tener más oportunidad de seguir platicando con usted. Muchísimas gracias, Astrid. Y pues gracias a ustedes, por supuesto, que nos acompañan en el arte de lo bueno y lo justo, conociendo más del nuevo modelo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Les esperamos la próxima.